Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. Muy buenas para todos en este nuevo episodio de Modo Marketing. Hoy es sábado de mañana, estoy en Montevideo, previo a un viaje que voy a hacer dentro de poquitos días, unas buenas vacaciones que estoy deseando tomar y como todos, antes de irme de vacaciones uno se siente muy cansado y que no aguanta más y que está deseando irse ya mismo. Pero la realidad que yo no estoy cansada solo antes de irme de vacaciones, sino que suelo creer que vivo cansada. Estoy cuidando qué palabras debería decir o usar, porque justamente uno de los principios para no sentir esta epidemia de cansancio que sentimos hoy todos los seres humanos probablemente sea hablar distinto. Y hay muchos episodios del podcast donde hablamos y mencionamos el poder de las palabras. A ver por dónde empiezo. Yo me siento con frecuencia muy cansada y cuando se lo comento a alguien, las personas me dicen, bueno, es que vos haces muchas cosas. Y de hecho algo muy frecuente que me dice gente que no me conoce mucho es, no entiendo cómo haces para hacer tantas cosas, el podcast, el newsletter, consultorías, workshops, cursos, tener tu empresa de content marketing, escribir libros. Bueno, para mí la verdad que es algo que habitualmente lo tomo como algo normal, pero sí es cierto que me demanda mucha energía y suelo estar muy cansada. Pero no les quiero hablar hoy solo de mi cansancio, sino del cansancio generalizado, porque lo escucho de muchas amigas mías, de familiares, incluso de mis hijos, muchas veces siendo jóvenes. El otro día estaba en el club, por ejemplo, y hablando ahí en el vestuario con una colega, me dice, ay, no sabes lo que me cuesta levantarme y salir de la cama para venir al club. Es verdad que con el deporte pasa algo muy específico, que bueno, hay gente que realmente le gusta y disfruta hacerlo y otros, como es mi caso, que nos tenemos que obligar porque nos cuesta, si bien sabemos que nos hace muy bien y que nunca nos arrepentimos después de haberlo hecho. Pero el cansancio realmente hoy es algo que atraviesa toda la sociedad y para vencerlo creo que hay 5 claves de las que quiero hablarte en este episodio, que son descansar diferente, hablar diferente, comer diferente, hacer diferente y pensar diferente. Y por supuesto ahora voy a ir una por cada uno de estos puntos. Me refiero a ese cansancio en que aunque te quedes en tu casa todo un fin de semana tirado en la cama, no te recuperás, ¿no? Porque es como una sensación permanente de falta de energía, de fatiga crónica, que sin llegar a ese estado de personas que existe con una fatiga invalidante que no se pueden levantar de la cama, es la incomodidad y la sensación permanente de cansancio que habitualmente también va unida a la sensación de falta de tiempo. Y antes de entrar en las formas en que te voy a recomendar y te voy a compartir, y como digo siempre, lo que te digo a ti, me lo digo a mí, para combatir ese cansancio y vivir con más energía y por lo tanto con más bienestar y con más posibilidad de alcanzar nuestros deseos y metas. Quiero compartirte los conceptos de Byung-Chul Han, y espero estarlo pronunciando correctamente,
que escribió hace ya unos años el libro La sociedad del cansancio. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque el hecho de que este cansancio sea una especie de epidemia y de que tantas personas nos sintamos cansados, en realidad es un tema que tiene que ver con la sociedad actual moderna, esta que romantiza el emprendedurismo y la productividad y el hacer, ¿no? Todos escuchamos todos los días de nuestra vida cuando entramos a TikTok o a Instagram sobre aplicaciones o métodos para ser más productivo, para hacer más en menos tiempo, para estirar las horas del día. Y él dice entonces que lo que hay hoy en realidad es una violencia de la positividad. Y es increíble, me parece, ¿no? Este pensamiento, esta filosofía, ¿no? Porque él dice que pasamos de una época en que vivíamos bajo regímenes autoritarios, ¿no? Donde la violencia era negativa e impuesta por otros exteriormente, obviamente en su máxima expresión en la época de la esclavitud, pero luego también en esos trabajos en fábricas donde había que marcar el reloj y se trabajaban periodos de horas larguísimas y no tenías tiempo casi ni de ir al baño, ni de pararte para comer, en condiciones muy malas, pero a un sistema que según Chang no es mucho mejor, digamos, porque él dice que la gran diferencia es que hoy esa violencia autoritaria nos las estamos imponiendo cada uno de nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces él dice que esta positivización del mundo, ¿no? Del yes you can y sí podés y todo lo que te propongas lo vas a alcanzar, en realidad pasó de ser de sujetos, de que seamos sujetos de obediencia a ser sujetos de rendimiento, ¿no? Entonces lo que define a la negatividad es la prohibición, ¿no? No podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto. Y lo que define a la sociedad del rendimiento, que él también la llama justamente por eso mismo, la sociedad del cansancio, es el verbo modal positivo, ¿no? Los proyectos, las iniciativas, la motivación reemplazan la prohibición. Y la positividad, él dice algo, una frase tremenda que dice: la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber, porque el sujeto de rendimiento es más rápido y más productivo que el de obediencia, ¿no? Porque es eso que nos imponemos a nosotros mismos, ¿no? Como la obligación del éxito y estar deprimido, cansado, desmotivado, es como no estar a la altura de lo que nos pide la sociedad. Y él lo que dice es que lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo de rendimiento, ¿no? Como un nuevo mandato de la sociedad, donde en realidad somos verdugos y víctimas de nosotros mismos, ¿no? Y esa frase que escuchamos con tanta frecuencia, ¿no? No puedo más, estoy agotado, estoy exhausto, la verdad que no es una forma mucho mejor de vivir, ¿no? Y en este sentido el multitasking, otro término del que hoy hablamos mucho, ¿no? No es una habilidad, digamos, en realidad que sea beneficiosa para el ser humano, ¿no? En realidad el ser humano necesita el don de la escucha, el don del aburrimiento, el don del ocio, ¿no? Los espacios contemplativos. Y de hecho eso es lo que ha permitido evolucionar también al ser humano. Entonces, bueno, ¿qué hacer y cómo combatir, ¿no?
epidemia de cansancio, ¿no? Primero, tener claro de dónde viene, ¿no? Y creo que esta explicación bastante filosófica es importante. Y también, como hablamos mucho, esas creencias que tenemos incorporadas. En mi caso, yo recuerdo que mi mamá me decía, vos naciste cansada. Evidentemente se ve que yo cuando era chica me quejaría de estar cansada, pero si me repiten durante toda mi infancia, vos naciste cansada, obviamente me es muy difícil hoy combatir esa creencia y no sentirme de esa manera. Y bueno, y por eso tengo que hacer el ejercicio de reconocer esa creencia y transformar esa creencia. Y de hecho, durante muchos años de mi adolescencia y mi juventud, yo consulté a médicos y la verdad que lo que me decían es básicamente tomar fármaco, supradino, daya mineral, ¿no? Un multivitamínico, y yo lo tomaba y la verdad que no sentía grandes cambios. Recién más grande, en la edad adulta, les diría, a partir de ciertos cambios en 5 dimensiones que voy a volver a mencionar ahora, es que pude lograr más días sentirme con más energía. Y lo digo más días sentirme con más energía porque todavía me pasa con mucha frecuencia que me siento muy cansada, y muchas veces tiene que ver obviamente con mi propia autoexigencia. Hablé de 5 dimensiones, ¿no? Pensar diferente, hacer diferente, comer diferente, hablar diferente y descansar diferente. Y voy a empezar por esta primera de pensar diferente. Los pensamientos, como sabemos, generan nuestras emociones y nuestras emociones generan nuestros comportamientos. Entonces, si yo ya me levanto pensando que estoy cansada, que no voy a poder más en el día, o eso, que yo nací cansada y tengo una creencia limitante de que soy una persona con poca energía, claramente no voy a lograr sentirme mejor. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son nuestros pensamientos y nuestras creencias respecto a esta dualidad, ¿no? Cansancio versus energía, reconocerlo, tenerlo presente, tratar de cambiar ese pensamiento o esa creencia. Y para cambiar ese pensamiento o esa creencia entra esta segunda dimensión, que es hablarnos diferentes, ¿no? El poder de las palabras es inmenso. Si yo me digo a mí misma, estoy cansada, no puedo más, estoy exhausta, no tengo energía, claramente lo que va a percibir mi cuerpo y mi cerebro va a ser eso, y lo que va a manifestar va a ser eso. Obviamente esto no quiere decir que tengo justamente hacer cosas todo el tiempo y no tengo que tener tiempos para el descanso. Estoy dejando la dimensión del descanso para el quinto punto, el último punto que voy a hablar, pero también cómo yo me hablo y lo que me digo a mí misma, ya sea en voz alta o se lo digo a otros, pero obviamente mi cerebro lo está escuchando, influye claramente en cómo me siento. Entonces, en este momento me siento un poco cansada, pero voy a hacer algunas cosas para mejorar mi energía. O en vez de decir en este momento me siento un poco cansada, en este momento estoy tratando de recuperar y amplificar mi energía. Hablarnos a nosotros mismos desde un lugar positivo y no desde un lugar negativo. El tercer punto que quiero mencionar, o la tercera dimensión, es comer diferente. En mi caso particular, el azúcar y las harinas refinadas ejercen un poder tremendamente influyente en mi energía, y es increíble como hoy hay médicos que ya están más atentos a eso y lo dicen,
pero durante muchos años, como les conté, lo que me decían es tomar un multivitamínico y como que no me prestaban mucha atención y yo lo pude verificar por mí misma que cuando dejo las azúcares y harinas refinados, la energía en mi cuerpo tiene un cambio tremendamente positivo. Y es difícil, si bien hoy hay muchas cosas más disponibles, ¿no? Sin azúcar y sin harinas refinadas, es verdad que es difícil porque vamos a un cumpleaños y está lleno de cosas ricas, o vamos a una cafetería y está lleno de cosas ricas, y yo sé que no faltan tantos años para que en todos los lugares donde uno se siente haya cosas sin gluten, o sin azúcar, o sin harinas refinadas, o sin alimentos procesados, más basados en comida natural, pero la realidad es que hoy no sucede tanto y uno, bueno, tiene que hacer esa preparación de tener en su casa o llevarse, en mi caso, en la cartera o en la mochila, los elementos necesarios para no caer fácilmente en la tentación de comer esas cosas con harina o azúcares o gluten, que en realidad nos dan una satisfacción a corto plazo, digamos, muy positiva, y una microdosis o micro shot de energía, pero que en poco tiempo se desvanece y no se sostiene en el tiempo. Entonces, comer diferente, hacer diferente sería la cuarta dimensión, y al hacer me refiero en dos aspectos, ¿no? El hacer diferente desde el punto de vista, obviamente, de hacer deporte, caminar, moverse. El ser humano no está programado y diseñado para estar sentado en una silla 10 horas al día, como muchas veces estoy yo y muchos de ustedes. Entonces, claramente eso es algo que tenemos que combatir y tenemos que hacer diferente las cosas que hacemos, tratar de movernos más, no solo específicamente haciendo deporte, sino tratar de movernos más en el día a día, ¿no? Cuando cocinamos, cuando subimos, cuando bajamos, cuando vamos al almacén, cuando lavamos la ropa, ¿no? Hoy la tecnología moderna nos provee mucha comodidad, desde una app, apretar un botón y a los 10 minutos tener la comida en nuestra casa, pero todas esas comodidades atentan contra la necesidad natural del ser humano de moverse. Y por otro lado, el hacer diferente tiene otro aspecto, que es el hacer diferente las cosas que hacemos a nivel laboral o productivo, y tienen que ver con hacerlas desde un mindset diferente, ¿no? Absolutamente todas las cosas que hacemos las podemos hacer en un estado de tensión o en un estado de fluidez, de gozo, de diversión. En mi caso, suelo hacer mucho las cosas desde un lugar de tensión, porque es tal mi exigencia de querer hacerlas bien, de querer hacerlas lo mejor posible, que me cuesta mucho soltarme, digamos, y hacerlo desde el lugar del disfrute. En mi caso particular, probablemente lo que más hago desde el disfrute sea escribir, porque justamente eso es algo que me gusta mucho y me sale naturalmente. Pero de todos modos, habitualmente suelo tener esa exigencia, ¿no? De que tiene que salir esto antes de tal fecha, que se acerca el fin de semana y todavía no tengo escrito el newsletter para el fin de semana. Entonces, tener presente cada vez que vamos a empezar a hacer una tarea, que estamos eligiendo hacer esa tarea, ¿no? No que es algo que tengo que hacer, sino que es algo que elijo hacer. Porque en realidad, si yo solo vivo en base a esas exigencias, ya sean impuestas por otros o impuestas por mí mismo o por mí misma,
nunca voy a lograr sentirme que estoy expandiendo mi energía, ¿no? Y por último, en esto de hacer diferente, bueno, estar rodeado de personas, digamos, o de espacios o de entornos, digamos, que nos proporcionan energía, ¿no? Desde cómo están ordenados nuestros ambientes, los elementos que hay, la cantidad de aparatos electrónicos que pueden drenar nuestra energía versus la cantidad de cristales, flores, plantas naturales, fuentes de agua, ¿no? Que pueden limpiar y potenciar nuestra energía. Y sé que a veces cuando estamos en la vorágine del día a día, estamos tan desconectados de la intuición y de nuestra energía más profunda que en realidad cuesta que percibamos justamente que esos elementos hacen una diferencia en nuestra energía. Y por último voy a ir a la dimensión de descansar diferente. Y esto no tiene que ver ni con tomar pastillas para dormir, que a veces obviamente son necesarias, ni de cambiar el colchón, que a veces también es necesario, sino de tener diferentes formas de descanso. Porque habitualmente cuando estamos cansados lo único que queremos es dormir y bueno, y sentimos que dormir es lo que necesitamos para recuperar nuestras energías. Y el sueño, ni que hablar, que es fundamental y hay muchísimos libros y hoy contenido disponible sobre la importancia del sueño, todo lo que ayuda a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a regenerarse y recuperarse. Pero también hay otras formas de descanso, tanto o más o igual de importantes, ¿no? Porque descansar también es, por ejemplo, sentarse frente al mar a contemplar sin una exigencia de hacer nada productivo. Entonces puedo no estar durmiendo específicamente, pero de todos modos estar descansando. Puedo estar leyendo un libro, una novela, escuchando música para los que les guste escuchar episodios de podcast que simplemente los escuchan por el placer de escucharlos, pero sin como la necesidad o la exigencia de querer aprender y tener que tomar los conceptos y tener que aplicar lo que estoy escuchando. No es este caso, obviamente. En modo marketing muchas veces les hablo de cosas que me gustaría que puedan aplicar en sus vidas, pero también permítanse a veces simplemente, bueno, escuchar por escuchar y como en una sensación de fluidez, sin importar si estoy reteniendo absolutamente todas las ideas, si estoy sacando apuntes de las cosas que tengo que implementar a corto plazo. Descansar también puede ser ir a una clase de danza, ¿no? Ir a una clase de baile para los que les gusta bailar, ir a una clase de pintura, de lettering, de acuarelas. Ni siquiera es importante que sean buenos haciendo eso. Y ahí también está el secreto, ¿no? En hacer algo sin necesidad de tener que hacerlo bien, y recalco la palabra bien, ¿no? Entre comillas, por lo que cada uno entiende que es bien, ¿no? Y esa exigencia que se pone de hacer bien. De hecho, en mi último viaje a Israel, el año pasado, una de mis primas me dijo, todos los jueves voy a una clase de pintura, ¿querés venir conmigo? Y le dije sí. Obviamente en 2 o 3 horas de clase lo que iba a lograr no iba a ser nada fantástico y era
simplemente pasar el rato y estar con ella. Y créanme que creo que fue uno de los mejores momentos del viaje. Lo disfruté tanto, ¿no? Eso de estar en un estado así, flow, haciendo algo sin la exigencia de que tenía que ser algo que salga bien. Entonces, vuelvo a esto, hay un descanso que es dormir y que claramente tenemos que tratar de dormir bien para que realmente el cuerpo descanse y se regenere, pero hay otras formas de descanso que nos ayudan a recuperar energía y que no significan alcanzar un sueño profundo, sino es un descanso de justamente de esa exigencia de nosotros mismos o de los demás, y que ese descanso tiene que ver con ese tiempo, ese espacio que nos permitimos de no hacer nada, ese espacio de hacer una actividad, para muchos cocinar también, hasta limpiar. Créanme que limpiar puede ser una actividad de descanso. Ordenar roperos, ¿no? Porque no siempre el descanso que precisamos es específicamente ese de dormir. Tiene que ser un descanso que nos permita, como quien dice, bajar la guardia, ¿no? Y no estar en esa tensión constante de necesidad de lograr más y de hacer más. Y justamente eso, tener esos momentos en los que logramos bajar la guardia y desconectar, y ni que hablar, tener momentos de varias horas al día también sin el celular, momentos de juego, es otra forma de descanso. A mí misma me cuesta mucho reírme o tener momentos de juego, ¿no? Simplemente jugar con amigos o con tus hijos a un juego de caja, a un juego online. Cuando con el equipo de Epic hacemos nuestros coffee épicos todos los viernes, a veces tenemos instancias de juego, y yo personalmente son los momentos que más disfruto y que me energizan muchísimo, justamente porque en el día a día no me permito esas instancias de juego. Así que bueno, estamos llegando al fin de este episodio. Lo traté de grabar en forma bastante pausada y tranquila para transmitirte la importancia del descanso y de a veces cortar esa exigencia. Y voy a cerrar con una frase increíble de este mismo autor que te mencioné al principio, que escribió La sociedad del cansancio, que creo que resume todo esto que venimos hablando, y dice así: el exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma. Espero que hayas disfrutado mucho, mucho, mucho este episodio, que me compartas cómo te sentís, qué ideas te generó. Me podés etiquetar en Instagram como Raquel Over. Si te gustó este episodio, también te pido que le hagas una captura de pantalla a la imagen y lo compartas en las redes sociales y lo etiquetes con todos tus amigos o amigas que sentís que les va a aportar animarse a dejarse fluir más y no autoexigirse tanto en el día a día. Te deseo el mejor, mejor, mejor de los descansos, y estamos en contacto en el próximo episodio de Modo Marketing. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes.
seguimos en contacto viviendo la vida en modo marketing.